¿Cuántas veces te han juzgado solo por tu apariencia? ¿Será que las personas realmente conocen nuestra historia antes de humillarnos? ¿Y si aquella mendiga que todos desprecian fuera, en realidad, más poderosa de lo que cualquiera imagina? Si alguna vez has sentido la injusticia en la piel, esta historia te va a hacer temblar de emoción. La vida es irónica. Hoy puedes estar en la cima y mañana en el suelo. Pero hay algo que nunca cambia. La manera en que tratamos a los demás define quiénes somos. Esta historia es una prueba de eso. Una mujer entra a una joyería con un propósito especial, pero en cuestión de segundos todo se convierte en una escena vergonzosa. Risas, miradas de desprecio, palabras crueles. Todos creen que ella no es nadie, que su presencia ensucia el lugar. Pero lo que nadie sabe es que están a punto de cometer el peor error de sus vidas. A veces, la persona más humilde en la sala es la que guarda el secreto más impactante. Y cuando la verdad sale a la luz, nadie está preparado para lo que viene. En un solo instante, el destino de todos cambiará para siempre. Y tú, que estás viendo esto ahora, tampoco serás el mismo después de escuchar esta historia. Una lección que humilla a los arrogantes y enaltece a los justos. Lo que está a punto de suceder te hará sentir rabia, sorpresa y al final, una emoción tan fuerte que difícilmente podrás contener las lágrimas. No te atrevas a quitar los ojos de la pantalla. Lo que estás a punto de ver es algo que nadie jamás olvidará. La historia está por comenzar, pero antes suscríbete al canal, deja tu like y comenta. Tu apoyo es clave para seguir adelante. La Ciudad de México latía con su típico ajetreo. Calles llenas, el sonido incesante de los claxons y la gente corriendo de un lado a otro con la prisa del día a día. En medio del caos urbano, en la zona más lujosa de Polanco, se encontraba la joyería más exclusiva de la ciudad. Brillo Imperial, un lugar donde solo la élite entraba, donde el dinero hablaba más alto que la educación y donde un apellido pesaba más que la honestidad. Era una tarde cualquiera. Mujeres con abrigos elegantes y hombres con trajes impecables recorrían la tienda examinando relojes de oro, anillos con diamantes y collares que valían más que una casa. El aroma a perfume caro flotaba en el aire, mientras el suave murmullo de conversaciones llenaba el lugar. De repente la puerta se abrió y la atmósfera cambió en un instante. Una anciana de cabello gris y mirada serena cruzó el umbral con paso lento pero seguro. Doña Carmen. Su vestido era sencillo, gastado por los años. Sus zapatos, viejos pero limpios. Su cabello recogido en un moño bajo. Y su rostro, aunque con arrugas, mantenía una dignidad impenetrable. No tenía joyas, ni un bolso de diseñador. A simple vista parecía una mujer más. Una persona común. Las miradas afiladas de los empleados se clavaron en ella de inmediato. No pertenecía a ese lugar. Fernanda, una de las vendedoras más arrogantes de la tienda, la miró con desdén. «Ay no, ¿qué hace esta vieja aquí?», susurró a su compañera con una sonrisa burlona. La anciana avanzó sin prisa, observando con detenimiento las vitrinas. No parecía impresionada por el lujo ni por los precios exorbitantes. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en un relicario de oro antiguo. Sus manos temblaron ligeramente. Aquella joya despertó algo en su interior. Un recuerdo, un pasado que llevaba años guardado en lo más profundo de su alma. Se acercó al mostrador y señaló el relicario. «Disculpe, joven, ¿podría mostrarme esa pieza?», preguntó con voz pausada cargada de nostalgia. Pero en lugar de una respuesta, Cortés recibió una humillación brutal. Fernanda soltó una carcajada exagerada. «¿Perdón?», exclamó mirando a sus compañeros como si fuera un chiste. Luego la miró de arriba abajo con desprecio. «Señora, aquí no vendemos cosas baratas. No es una tienda de mercado». Los clientes cercanos se rieron, disfrutando del espectáculo. Doña Carmen permaneció impasible. Sus ojos, llenos de sabiduría, no reflejaban enojo, solo paciencia. Pero entonces el gerente de la tienda, Eduardo, se acercó con expresión severa. «Señora, esta tienda no es para personas como usted. No creo que pueda pagar ni una pulgada de lo que vendemos aquí. Le sugiero que se retire antes de incomodar a nuestros clientes». La humillación era pública. Los murmullos crecieron, las risas contenidas, la burla disfrazada de comentarios susurrados. Pero doña Carmen no se inmutó. Se mantuvo firme con una expresión serena. No era la primera vez que la menospreciaban. «Qué pena», dijo en Métis-et-Messient, voz baja. Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo dice?». La anciana levantó la mirada, con un brillo impenetrable en sus ojos. Y entonces pronunció las palabras que harían que el silencio cayera como un balde de agua fría sobre todos. «Qué pena.
porque hoy pensaba comprar esta tienda. El aire se congeló. El murmullo cesó de inmediato. Los clientes se quedaron paralizados. Fernanda tragó saliva. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijo?, preguntó Fernanda con una risa nerviosa. ¿Comprar la tienda? Por favor, señora, no me haga reír. ¿Usted cree que nos vamos a tragar ese cuento? Si está aquí para hacer escándalo, mejor váyase, dijo Eduardo cruzándose de brazos. Pero antes de que doña Carmen pudiera responder, un hombre elegante que había estado observando toda la escena desde la distancia sacó su teléfono y marcó un número. Los empleados vieron cómo su rostro cambiaba. Era un hombre importante, alto, con un traje impecable y un porte de autoridad. Nadie lo conocía, pero estaba claro que no era cualquier persona. Apenas le dijeron hola al otro lado de la línea, él habló con una voz firme. Necesito que actúen de inmediato. Acabo de presenciar algo que no puede quedar así. Colgó, guardó su teléfono y miró a doña Carmen con respeto. Eduardo sintió un sudor frío en la frente. Algo no estaba bien. Fernanda intentó disimular. Seguro es un actor pagado, susurró a una compañera. Esta vieja debe estar loca. Pero nadie reía ya. Había algo en el ambiente. Un peso, un presentimiento. Y lo que Eduardo y Fernanda no sabían era que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Horas después de la humillación en la joyería Brillo Imperial, doña Carmen caminaba lentamente por las calles de la Ciudad de México. El bullicio de la ciudad seguía igual. Autos corriendo, comerciantes gritando sus ofertas, gente caminando apurada. Pero dentro de ella, todo estaba en silencio. El relicario que vio en la joyería había abierto una herida en su corazón. No por el desprecio de Fernanda y Eduardo, no por las risas de los clientes, sino porque ese relicario contenía su pasado. Un pasado que muy pocos conocían y que ahora, después de tantos años, amenazaba con salir a la luz. Las luces de la ciudad iluminaban su rostro con una mezcla de sombras y recuerdos. Sus pasos la llevaron hasta un pequeño café escondido entre las calles empedradas del centro histórico. Era su refugio, el único lugar donde podía detenerse, respirar y recordar sin miedo. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un chocolate caliente. Cuando la taza llegó, la sostuvo entre sus manos temblorosas. Era el mismo chocolate que su esposo le llevaba cada noche, cuando aún estaban juntos, cuando aún eran felices. ¿Por qué, Alejandro?, susurró, mirando el reflejo en el líquido oscuro. ¿Por qué la vida tenía que quitarme todo menos los recuerdos? Cerró los ojos y respiró hondo. Esa joyería, ese relicario, era un pedazo de su historia, una historia que nadie en ese lugar conocía, pero muy pronto lo harían. Mientras tanto, en la joyería, Eduardo aún intentaba disimular la incomodidad. Fernanda, sin embargo, estaba furiosa. «Esto es ridículo. Esa vieja nos estaba tomando el pelo», dijo, cruzándose de brazos. «¿Viste cómo la gente nos miraba? Como si nosotros fuéramos los malos». Eduardo no respondió, porque algo dentro de él le decía que la anciana no estaba mintiendo. De repente, el teléfono de la tienda sonó. Era una llamada inesperada. Eduardo contestó con su tono habitual de superioridad. «Joyería Brillo Imperial, buenas tardes». Pero la voz al otro lado de la línea lo hizo palidecer. «Escucha bien lo que voy a decirte, Eduardo». La voz era firme, con un tono de autoridad que heló su sangre. «Cometiste un error grave hoy». Eduardo tragó saliva. «¿Quién habla?» «No es importante quién soy», dijo la voz. «Lo que importa es lo que hiciste y las consecuencias que vendrán». Clic. La llamada terminó. El gerente se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién demonios era ese hombre? ¿Por qué sonaba como si tuviera el poder de destruirlo? Fernanda lo miró con impaciencia. «¿Y ahora qué? ¿Por qué tienes esa cara de susto?». Eduardo tardó en responder. «No lo sé, pero algo me dice que esto no ha terminado». Al día siguiente, muy temprano en la mañana, un auto negro y lujoso se detuvo frente a la joyería. Las puertas del vehículo se abrieron lentamente y un joven elegante de traje impecable bajó con paso decidido. Era Gustavo. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas. Ese nombre lo conocían todos, Gustavo Rojas, el heredero del Grupo Imperial. Eduardo sintió su estómago dar un vuelco. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué tenía que ver con lo que pasó ayer? El joven entró a la tienda sin titubear. Se detuvo en el centro del lugar y su mirada recorrió cada rincón con frialdad, hasta que sus ojos se posaron en Eduardo. «Necesito hablar contigo». Ahora, el gerente intentó recuperar la compostura.
Señor Gustavo, qué honor tenerlo aquí. ¿A qué debemos su visita? A tu falta de respeto, respondió el joven con un tono seco. Y a la mujer que humillaste ayer. Silencio absoluto. Fernanda, que estaba escuchando desde el otro lado del mostrador, se quedó sin aire. Eduardo sintió que el mundo se le venía encima. Gustavo estaba ahí por esa anciana. No entiendo, balbuceó, pero Gustavo lo interrumpió. Lo entenderás en la reunión. En 5 minutos. Dicho esto, se giró y caminó directo a la sala de juntas. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas. Por primera vez en mucho tiempo estaban aterrorizados. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente esa anciana? Y lo más importante, ¿qué les iba a pasar a ellos ahora? Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, doña Carmen caminaba por las calles sin prisa. Sabía que su identidad ya había sido descubierta. Sabía que su pasado estaba saliendo a la luz. Pero no le preocupaba, porque no buscaba venganza. Buscaba darles una lección, una que jamás olvidarían. Las puertas de la sala de reuniones de la joyería Brillo Imperial se cerraron con un golpe seco. Eduardo y Fernanda estaban sentados frente a Gustavo, quien los observaba con una expresión de absoluta frialdad. «Voy a hacerles una pregunta», dijo el joven cruzando los brazos sobre la mesa. «¿Tienen idea de quién humillaron ayer?» Fernanda, con la arrogancia que siempre la había caracterizado, se encogió de hombros. «Solo era una vieja cualquiera. ¿Para qué tanto drama?» Eduardo, sin embargo, sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en la mirada de Gustavo que le decía que estaban en problemas. El joven heredero apoyó las manos en la mesa y se inclinó ligeramente hacia ellos. «Esa vieja cualquiera, como tú la llamas, es doña Carmen Rojas», Eduardo sintió el aire escapar de sus pulmones. «No, no puede ser». «Pues lo es», afirmó Gustavo con dureza. «Y si no fuera por ella, esta joyería ni siquiera existiría». Fernanda frunció el ceño. «¿De qué está hablando?» Gustavo soltó un suspiro y los miró con una mezcla de desprecio y decepción. «Mi abuela, doña Carmen, junto con mi abuelo Alejandro Rojas, fueron los verdaderos fundadores del imperio de joyerías que hoy les da trabajo. Sin ella, ni tú, ni Eduardo estarían sentados en esta oficina». El silencio en la sala era sepulcral. Eduardo sintió un sudor frío recorrer su nuca. Fernanda estaba pálida, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Eso no tiene sentido», balbuceó ella. «Esa mujer llegó vestida como una pordiosera. ¿Cómo podría ser la dueña de todo esto?» «Porque ella decidió vivir de otra manera», respondió Gustavo con voz firme. «Ella nunca necesitó demostrar su riqueza. No le interesa el lujo ni las apariencias. Pero eso no cambia los hechos. Ella es la dueña real de este imperio». Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Recordó cada palabra cruel que le dijo a doña Carmen el día anterior, cada mirada de desprecio, cada risa burlona, y ahora, ella tenía el poder de destruirlo todo. «No puede ser», murmuró, llevando una mano a su frente. «Esto es un error». Gustavo lo miró fijamente. «No, Eduardo, el error lo cometiste. Tú». El gerente sintió que el aire se volvía denso en la habitación. «Señor Gustavo, por favor». Pero el joven levantó una mano deteniendo cualquier intento de justificación. «No quiero excusas», dijo con frialdad. «Solo quiero que entiendas la magnitud de tu estupidez». Fernanda se removió en su asiento inquieta. «¿Y qué va a pasar ahora?» Gustavo la miró con una expresión que la hizo estremecerse. «Mi abuela no es una persona vengativa, pero sí es alguien que cree en las lecciones de vida. Y créanme, ustedes van a aprender una». El pánico se apoderó de Eduardo. «¿Nos van a despedir?» Gustavo sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No, eso sería demasiado fácil». Fernanda lo miró con el ceño fruncido. «¿Entonces qué?» Gustavo se puso de pie y acomodó su saco con calma. «Van a seguir trabajando aquí, pero en condiciones muy diferentes». Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas sin entender. Gustavo se dirigió a la puerta, pero antes de salir, soltó la última bomba. «A partir de mañana ustedes serán empleados comunes. Nada de oficinas, nada de tratos especiales. Atenderán a todos los clientes con la misma humildad con la que trataron a mi abuela». Fernanda sintió que la sangre le hervía. «No puede hacer eso». Gustavo se detuvo en seco y giró lentamente la cabeza. «Puedo y lo haré», afirmó con voz de hielo. «Y créeme, será mucho mejor para ti aprender así.
antes de que la vida te lo enseñe de una forma más cruel. Dicho esto, salió de la oficina, dejando a Eduardo y Fernanda hundidos en el más absoluto terror. Mientras tanto, en un pequeño café en la periferia de la ciudad, doña Carmen disfrutaba de su chocolate caliente. Sabía que Gustavo ya había hecho lo que debía hacer. Sabía que su identidad había sido revelada. Pero no sentía odio, no sentía rabia. Solo sentía una extraña paz, porque al final del día, las verdaderas lecciones no se dan con venganza, sino con sabiduría, y la lección de Eduardo y Fernanda apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado en la joyería Brillo Imperial. Los empleados susurraban entre ellos, lanzando miradas furtivas a Eduardo y Fernanda. La noticia se había extendido como pólvora. Todos sabían que el gerente altanero y su arrogante asistente habían sido rebajados a empleados comunes. El reloj marcaba las 9 cuando las puertas de la tienda se abrieron y entraron ellos dos con la cabeza baja. Fernanda estaba visiblemente molesta. Su orgullo no le permitía aceptar lo que estaba pasando. Eduardo, por otro lado, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban el miedo de lo que estaba por venir. En el centro del salón, esperando por ellos, estaba doña Carmen. Sentada con la espalda recta, observaba cada movimiento con la serenidad de alguien que ha vivido demasiado y conoce bien el destino de los soberbios. A su lado, Gustavo mantenía los brazos cruzados con una expresión severa. «Llegaron tarde», fue lo único que dijo. Fernanda abrió la boca para protestar, pero la mirada de Gustavo la congeló. No había lugar para excusas. Doña Carmen se puso de pie con lentitud. «Hoy aprenderán el verdadero valor de una joya», dijo con voz pausada. Su tono no era de burla, ni de venganza. Era de enseñanza. Eduardo y Fernanda tragaron saliva. Sabían que ese día sería largo. Gustavo entregó a cada uno un uniforme negro, simple, sin los distintivos de gerente o supervisora. «A partir de hoy trabajarán en atención al cliente», explicó. «Verán lo que se siente estar del otro lado». Fernanda apretó los dientes. «¿Me está diciendo que tengo que atender a cualquier persona que entre aquí, incluso a los que no pueden pagar?» Doña Carmen sonrió levemente. «Especialmente a ellos, Paz». Respuesta cayó como un balde de agua fría. Eduardo bajó la cabeza, sintiéndose más humillado que nunca. Años de desprecio hacia los clientes humildes y ahora él era uno de ellos. Gustavo no esperó más. A trabajar. Y con eso la lección comenzó. El primer cliente del día fue una mujer mayor, de cabello desordenado y vestido desgastado. Se acercó tímidamente al mostrador, mirando con ojos llenos de anhelo un anillo pequeño, sencillo, sin piedras. Eduardo se tensó. Durante años había despreciado a personas como ella. Pero ahora era él quien debía atenderla. Respiró hondo y con un tono forzadamente educado preguntó: «¿En qué puedo ayudarle?». La señora levantó la vista emocionada. «Este anillo es hermoso», susurró. «¿Cuánto cuesta?». Eduardo hojeó la lista de precios. $900. El rostro de la señora se apagó. «Oh, es mucho para mí». Eduardo sintió un golpe en el pecho. ¿Cuántas veces se había burlado de gente que decía lo mismo? ¿Cuántas veces había reído con Fernanda de clientes que no podían pagar? Ahora, ver la tristeza en el rostro de esa mujer lo hizo sentirse sucio. Fernanda, que había estado observando de lejos, se acercó con su actitud de siempre. «Señora, si no puede comprarlo, tal vez sería mejor que fuera a otra tienda», dijo con frialdad. «Aquí no vendemos por mirar». La mujer parpadeó. Avergonzada, Eduardo sintió un nudo en la garganta, y lo peor fue que vio a doña Carmen observándolo desde la distancia. Sus ojos sabios parecían decirle: «¿Vas a seguir permitiéndolo?». Pero no dijo nada, porque esta vez la lección debía venir de él mismo. Horas más tarde, el ambiente en la joyería era completamente diferente. Los clientes reconocían a Eduardo y Fernanda. Los mismos empleados que antes se creían superiores, ahora estaban en una posición vulnerable. «Mira nada más», dijo una clienta en voz alta. «¿No es ese el gerente que antes nos miraba con desprecio?». Sí, ese es», respondió otra riendo. «Ahora está doblando toallas como un empleado cualquiera». Las risas eran bajas, pero pesaban como piedras en el orgullo de Eduardo. Fernanda, furiosa, mantenía el ceño fruncido y apenas disimulaba su enojo. Pero Eduardo empezaba a sentir algo diferente. Por primera vez en su vida se estaba viendo desde los ojos de los demás. De repente entendió lo que era ser humillado, y más importante aún,
Comprendió cuántas personas habían sentido lo mismo por su culpa. Pero la lección aún no había terminado. Cayó la noche, la tienda cerró, los empleados se retiraron y solo quedaron ellos, Eduardo y Fernanda, agotados. Gustavo, observando en Illinoisetis, silencio. Y doña Carmen, con la misma calma de siempre. ¿Qué aprendieron hoy?, preguntó finalmente. Fernanda cruzó los brazos. Aprendí que esto es injusto, espetó. No hicimos nada tan grave como para merecer esto. Doña Carmen sonrió suavemente. Y por eso aún no has aprendido nada. Fernanda frunció el ceño. Eduardo, en cambio, no pudo decir nada, porque en su interior sabía que doña Carmen tenía razón. La lección apenas comenzaba. El sol apenas despuntaba en la Ciudad de México cuando Eduardo y Fernanda llegaron a la joyería. Era su segundo día trabajando como empleados comunes. El cansancio aún pesaba en sus cuerpos, pero era el orgullo herido lo que más dolía. Desde el momento en que cruzaron la puerta, sintieron las miradas de sus compañeros. Antes eran ellos los que miraban a los demás con superioridad, pero ahora eran el espectáculo del día. «Mira, ahí vienen», murmuró una vendedora. «¿Quién? Diría que los reyes del desprecio terminarían así», susurró otra. Las palabras eran cuchillos afilados. Eduardo las escuchaba en silencio, con el rostro serio. No tenía cómo defenderse. Fernanda, en cambio, se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Caminaba con la barbilla en alto, intentando aparentar que no le importaba. «Que hablen lo que quieran», murmuró entre dientes. Esto no durará mucho, pero no tenía idea de lo que aún estaba por venir. El reloj marcó las 11 cuando la primera gran humillación llegó. Una clienta entró en la tienda con una sonrisa burlona en los labios. Era una mujer elegante, de cabello corto y con un bolso carísimo colgando de su brazo. Fernanda la reconoció de inmediato. Era una de sus clientas frecuentes. Antes la trataba con servilismo, buscando quedar bien con la gente rica. Pero ahora era diferente. La mujer se acercó al mostrador y golpeó la superficie con los dedos. «Disculpa», dijo fingiendo amabilidad. «¿Puedes mostrarme esos aretes de perlas?» Fernanda respiró hondo y forzó una sonrisa. «Claro, señora». Con manos temblorosas, tomó la pequeña bandeja de terciopelo y la puso sobre el mostrador. La mujer tomó los aretes, los observó y luego la miró de arriba abajo. «Sabes, creo que te conozco de algún lado», dijo con una mueca burlona. «Ah, ya sé. Eras la supervisora arrogante que se creía la dueña del mundo». El corazón de Fernanda se detuvo por un segundo. La mujer continuó con una risa maliciosa. «Vaya, vaya. Ahora eres una simple vendedora. ¿Qué pasó, querida? ¿Te bajaron de tu trono?» Fernanda sintió un calor subirle a la cara. La humillación estaba frente a todos. Los demás empleados observaban, algunos con sorpresa, otros con una satisfacción silenciosa. «Solo hago mi trabajo», respondió entre dientes, sintiendo el veneno de las palabras de la clienta. La mujer sonrió, disfrutando el momento. «Vaya, ironía. Antes mirabas a todos con desprecio y ahora, mírate». Fernanda apretó los puños, pero no podía hacer nada. Su orgullo había sido destrozado. Del otro lado de la tienda, Eduardo también enfrentaba su propio tormento. Un hombre mayor, con ropa sencilla y manos gastadas por el trabajo, entró y se dirigió a él. «Buenos días, joven. Busco un anillo para mi esposa. Algo sencillo, pero bonito». Eduardo asintió y tomó una bandeja con anillos de plata. «Estos son los modelos más accesibles», dijo con un tono neutro. El hombre los observó con atención, pero su expresión se tornó incómoda. «¿Sabe? Antes vine aquí a preguntar por un reloj y usted mismo me ignoró. Dijo que aquí no vendían cosas para cualquiera». Eduardo sintió una punzada en el estómago. Recordaba ese día. Recordaba perfectamente. «No esperaba que el destino me diera la oportunidad de que me atendiera como un simple empleado», continuó el hombre con una leve sonrisa. «Qué vueltas da la vida, ¿verdad?». Eduardo tragó saliva. «Señor, lo lamento mucho», pero el hombre lo interrumpió con calma. «No quiero disculpas. Solo quiero que entienda lo que se siente estar del otro lado». Eduardo inclinó la cabeza. «Sí, lo entiendo». Por primera vez se sintió avergonzado de verdad. Las palabras del hombre no fueron gritos ni insultos, fueron un espejo. Y en ese espejo, Eduardo vio reflejado al hombre que había sido por años. Y no le gustó lo que vio. El día sin Totoye avanzó y la humillación no paraba. Los clientes se burlaban, los empleados observaban en silencio, pero había alguien más. Alguien que estaba mirando todo de lejos. Doña Carmen. Desde un rincón de la tienda, la anciana observaba cada detalle.
cada gesto, cada reacción. Sabía que la lección era dura. Sabía que Eduardo estaba empezando a comprender. Pero Fernanda aún no lo entendía, y por eso la anciana decidió intervenir. Faltaban minutos para cerrar cuando doña Carmen se acercó a Fernanda. La joven intentaba disimular su enojo, organizando cajas en el mostrador. «Fernanda», dijo la anciana. Con voz suave, la joven se giró con impaciencia. «¿Qué quiere ahora?». Doña Carmen miró a su alrededor y luego señaló a una mujer humilde que acababa de entrar. «Dime, ¿alguna vez has mirado a esa señora a los ojos?». Fernanda frunció el ceño. «¿Qué pregunta es esa? No tiene sentido». Doña Carmen sonrió, con ternura. «Lo tiene más de lo que crees». La anciana caminó hasta la mujer y la saludó con un gesto amable. «Bienvenida, señora. ¿En qué puedo ayudarle?». La mujer sonrió tímidamente. «Busco un anillo para mi hija. Es su cumpleaños. Y quiero darle algo bonito, aunque no tengo mucho dinero». Doña Carmen tomó su mano con dulzura. «No se preocupe. El valor de un regalo no está en su precio, sino en el amor con el que se entrega». Fernanda observó la escena en silencio. Por alguna razón, esas palabras le hicieron un nudo en la garganta. Doña Carmen volvió a mirarla y le dijo con firmeza: «Cuando entiendas eso, Fernanda, tu vida cambiará para siempre». La joven sintió que algo en su interior se removía. Por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. La lección aún no había terminado. La noche cayó sobre la Ciudad de México, cubriendo las calles con su manto de luces parpadeantes y sombras alargadas. La jornada en la joyería Brillo Imperial había terminado, pero en los corazones de Eduardo y Fernanda el día aún no encontraba su final. Eduardo caminaba sin rumbo fijo. No tenía ganas de volver a casa. No después de haber sentido en carne propia la humillación que tantas veces hizo sufrir a otros. Cada burla, cada mirada de desprecio que había recibido ese día le dolía como un cuchillo en el pecho. Se detuvo en una esquina concurrida y miró su reflejo en una vitrina iluminada. ¿Quién era él ahora? Durante años había creído que el dinero y el poder lo eran todo, que un título de gerente lo hacía superior. Pero ahora, reducido a un simple empleado, se daba cuenta de que no era nadie, y por primera vez en su vida eso lo aterraba. Por otro lado, Fernanda estaba furiosa. Se sentó en su pequeño departamento y golpeó la mesa con rabia. «Esto es una locura», murmuró para sí misma. «No voy a pasar por esta humillación». Sacó su teléfono y marcó un número. «¿Sigues en contacto con la gente de la prensa?», preguntó con tono conspirador. «Tengo información sobre una millonaria fantasma que podría interesarte». Fernanda no pensaba quedarse de brazos cruzados. Si doña Carmen la quería ver arrastrándose, ella se aseguraría de arrastrar a la anciana con ella. A kilómetros de distancia, en una zona alejada del bullicio urbano, doña Carmen caminaba por los pasillos de un humilde orfanato. Era un edificio viejo con paredes desgastadas por el tiempo, pero con un calor especial en el ambiente. Aquí no había joyas ni lujos, pero sí sonrisas y abrazos sinceros. Los niños corrieron hacia ella en cuanto la vieron entrar. «Abuelita Carmen». Ella rió suavemente y los abrazó uno por uno. «Mis pequeños tesoros», susurró con ternura. «¿Cómo han estado?». Una de las cuidadoras se acercó con una taza de café caliente. «Doña Carmen, gracias por su ayuda. Sin usted, este lugar no existiría». La anciana sonrió con humildad. «No hago nada extraordinario, solo lo que el corazón me dice que es correcto». Se sentó en un viejo sillón y observó a los niños jugar. Ellos eran la razón por la que nunca ostentó su fortuna, porque el verdadero valor de la riqueza no estaba en las joyas, sino en lo que uno podía hacer por los demás. Pero lo que Carmen no sabía era que alguien la estaba observando. Gustavo había seguido a su abuela. Desde su auto la vio entrar al orfanato, interactuar con los niños, reír con ellos como si fueran su propia familia. Y en ese momento entendió algo que nunca antes había comprendido. Siempre supo que su abuela era una mujer noble, pero jamás imaginó hasta qué punto había dedicado su vida a ayudar en silencio. Cuando Carmen salió del orfanato, Gustavo bajó del auto y la esperó en la entrada. «Abuela». Ella se detuvo sorprendida al verlo allí. «Hijo, ¿qué haces aquí?». «Te seguí», admitió Gustavo con sinceridad. «Tenía que saber en qué pasas tus días». Carmen suspiró y miró hacia el orfanato. «Aquí está mi verdadera riqueza, Gustavo. Estos niños, este lugar, son la herencia más importante que puedo dejar». Gustavo sintió un nudo en la garganta. «Nunca me lo dijiste». «Porque no es algo que se dice, hijo», respondió ella con una sonrisa sabia. «Es algo que se hace». Gustavo miró a su abuela con
una admiración renovada. Ahora lo entiendo. Carmen le tomó la mano con ternura. Espero que sí, porque hay personas que aún no lo han entendido. La anciana miró hacia el horizonte sabiendo que la lección aún no estaba completa y que alguien, en algún lugar, todavía tramaba su caída. Las luces de la joyería Brillo Imperial se encendieron puntuales aquella mañana. Pero algo en el ambiente había cambiado. Los empleados murmuraban entre sí. Había una sensación extraña en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Eduardo y Fernanda llegaron al trabajo con el peso del cansancio sobre los hombros. Llevaban días viviendo en carne propia la humillación que tantas veces hicieron pasar a otros. Pero mientras Eduardo empezaba a reflexionar sobre sus acciones, Fernanda seguía llena de resentimiento. «No pienso seguir con esta farsa», susurró con furia mientras organizaba las vitrinas. «No somos cualquier empleado, Eduardo. Nos rebajaron solo por un capricho de esa vieja». Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, no estuvo de acuerdo. «Tal vez sí lo merecíamos», dijo en voz baja. «No puedes negar que nos creíamos mejores que los demás». Fernanda le lanzó una mirada de incredulidad. «¿Tú también caíste en la trampa de esa anciana?». Eduardo suspiró. «No es una trampa, Fernanda. Es una lección». Pero ella no lo escuchó. Su corazón estaba lleno de rabia. Mientras tanto, en la oficina privada de la tienda, doña Carmen y Gustavo preparaban la última prueba. «Eduardo está empezando a cambiar», dijo Gustavo mientras revisaba algunos documentos. «Pero Fernanda sigue igual». La anciana asintió con calma. «No todos aprenden al mismo ritmo, hijo. Algunos necesitan caer aún más para entender. ¿Y si nunca aprende?». Carmen lo miró con sabiduría. «La vida se encargará de ella». Gustavo se inclinó hacia su abuela con curiosidad. «¿Qué tienes planeado ahora?». La anciana sonrió. «Un último examen. Hoy veremos quién realmente has aprendido la lección y quién no tiene remedio». El reloj marcó las 3:00 p.m. Las puertas de la joyería se abrieron y una mujer vestida con ropa sencilla entró. Era una Polinoise, clienta misteriosa. Llevaba el cabello recogido en un moño discreto y usaba gafas de sol. Su ropa no era lujosa, pero tenía una presencia imponente. Fernanda fue la primera en verla y, como de costumbre, torció el gesto. «Otra que solo viene a mirar», susurró para sí misma. Pero Eduardo, sintiéndose diferente después de tantos días de humillación, decidió actuar con respeto. «Bienvenida, señora», dijo con amabilidad. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer recorrió la tienda con calma antes de detenerse frente a un anillo de diamantes. «Este me gusta», dijo con voz firme. «¿Podría mostrármelo?». Eduardo tomó la bandeja y con manos cuidadosas le presentó el anillo. «Es una pieza única», explicó. «Hecho con oro de 18 quilates y un diamante puro». La mujer tomó el anillo con delicadeza y lo examinó en silencio. Pero entonces, Fernanda arruinó todo. «Disculpe, señora», dijo con una sonrisa sarcástica, «pero este anillo es muy caro. Tal vez le interese ver algo más económico». Eduardo sintió un escalofrío. La clienta levantó la mirada y se quitó las gafas de sol. En ese momento, Fernanda perdió todo el color del rostro. La mujer era una empresaria reconocida, una millonaria que aparecía en revistas de Scientific Negocios y que tenía inversiones en toda la ciudad. Fernanda trató de corregirse. «Disculpe, señora, yo no quería». Pero la empresaria no le prestó atención. En cambio, miró a Eduardo con interés. «Tu actitud es diferente», dijo. «No eres el mismo de antes». Eduardo bajó la cabeza. «No, señora. He aprendido mucho». La mujer asintió y luego miró a Fernanda con frialdad. «Pero tú sigues siendo la misma». El silencio en la tienda era absoluto. Todos estaban atentos a lo que pasaría. Fernanda intentó justificarse. «Yo solo», pero la mujer la interrumpió. «Nunca trabajarás en el mundo del lujo otra vez». Las palabras cayeron como un martillo. Fernanda se quedó sin aliento. «¿Qué?». La empresaria miró a Gustavo y luego a doña Carmen, que había estado observando, todo en silencio. «Ahora entiendo por qué estaban haciendo esto», dijo la empresaria. «Algunas personas pueden cambiar y otras nunca lo harán». Se giró hacia Eduardo. «Has aprendido una gran lección. Sigue por ese camino y la vida te recompensará». Luego miró a Fernanda por última vez. «Pero tú acabas de perderlo todo». Fernanda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La empresaria dejó el anillo sobre el mostrador y salió de la tienda. En la sala nadie hablaba, hasta que finalmente doña Carmen se acercó a Fernanda y le dijo, con tranquilidad: «Tu corazón aún está lleno de veneno, hija. No puedo obligarte a cambiar,
pero recuerda esto. La vida siempre nos devuelve lo que damos. Fernanda no dijo nada, pero en su interior la furia la estaba consumiendo. Había perdido todo y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, Eduardo salió de la tienda y se quedó de pie en la acera. Sentía el peso de todo lo que había vivido esos días. Había comenzado esa prueba lleno de soberbia, creyéndose intocable. Y ahora se daba cuenta de lo pequeño que había sido. Miró hacia el cielo y suspiró. Por primera vez en su vida quería ser una mejor persona. Pero Fernanda aún no había terminado. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero Eduardo no podía dormir. Desde su pequeña ventana observaba el cielo oscuro, perdido en sus pensamientos. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Había pasado de ser un gerente, arrogante, rodeado de lujo y poder, a ser un simple empleado humillado y menospreciado por aquellos que antes despreciaba. Pero lo más sorprendente de todo no era la caída, sino lo que había aprendido al tocar fondo. Por primera vez en su vida comprendía el verdadero valor de una persona. No estaba en la ropa que usaban, no estaba en la cuenta bancaria, no estaba en la posición que ocupaban en una empresa, estaba en el corazón. Y él había sido un hombre vacío. Tomó aire profundamente y cerró los ojos. Al día siguiente tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. En la joyería, el ambiente era diferente. Los empleados ya no veían a Eduardo como el hombre soberbio que solía ser. Algo en su mirada había cambiado. Ahora, cuando un cliente entraba, lo atendía con paciencia. Cuando alguien necesitaba ayuda, estaba dispuesto a ofrecerla. Incluso había comenzado a aprender los nombres de los empleados de menor rango, aquellos a los que antes ignoraba por completo. ¿Cómo está tu hija, Laura?, le preguntó a una de las vendedoras esa mañana. La mujer, sorprendida de que Eduardo recordara su situación, sonrió tímidamente. Mejorando, gracias. Él asintió con un gesto amable. Si necesitas algo, dime. Laura no supo qué decir. Ese no era el Eduardo que todos conocían, y doña Carmen lo sabía. Desde su asiento en la sala de reuniones, la anciana lo observaba en silencio con una leve sonrisa. Vas por buen camino, hijo. Pero aún faltaba algo. Faltaba la última prueba. Esa misma tarde, Eduardo decidió ir al orfanato donde doña Carmen pasaba su tiempo. Llegó con un nudo en la garganta. Nunca antes había pisado un lugar así. Pero cuando entró, algo en su interior se rompió. Los niños lo miraban con sonrisas sinceras. Algunos corrían descalzos, riendo con una alegría que no tenía nada que ver con el dinero. En una esquina, vio a Carmen sentada en el suelo, rodeada de niños que escuchaban atentamente una de sus historias. Y así, aprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que dejaba en el corazón de los demás, concluyó la anciana cerrando el libro con suavidad. Eduardo tragó saliva. Carmen levantó la vista y lo vio en la entrada. Ven, hijo. Él caminó con paso inseguro y se sentó junto a ella. Por un momento solo escuchó el sonido de las risas de los niños. Entonces finalmente habló. ¿Por qué hace esto?, preguntó en voz baja. Usted tiene todo el dinero del mundo. Podría estar en cualquier lugar, viviendo con lujos, rodeada de comodidades. Doña Carmen lo miró con ternura. ¿Y crees que eso es la felicidad? Eduardo no supo qué responder. La anciana tomó su mano con delicadeza. Tú lo tuviste todo, Eduardo. Dinero, poder, reconocimiento. Y dime, ¿eras feliz? Eduardo sintió un escalofrío, porque por primera vez en su vida entendió la respuesta. No, nunca había sido feliz. Siempre estaba preocupado por mantener su posición, por demostrar que era mejor que los demás, por aparentar una grandeza que en realidad nunca había tenido. Sus ojos comenzaron a arder. Yo no quiero ser esa persona nunca más. Doña Carmen le apretó la mano con fuerza. Entonces no lo seas. Eduardo cerró los ojos y sintió por primera vez en años una paz genuina. Había aprendido la lección y ahora estaba listo para algo más grande. Pero no todos habían aprendido. En un rincón de la ciudad, Fernanda estaba planeando su venganza. Sola, sin trabajo y sin la influencia que una vez tuvo, su corazón se llenaba de resentimiento. No voy a dejar que esa vieja me arruine. La vida, murmuró para sí misma. Marcó un número en su celular. Quiero que publiques todo lo que te voy a decir, dijo con voz firme. Quiero que la gente sepa quién es doña Carmen en realidad. El periodista al otro lado de la línea escuchó con atención. Esto podría convertirse en un escándalo. Fernanda sonrió con malicia. Ese es el plan. Ella aún no había entendido nada. Y su caída sería aún peor.
El sol aún no había salido completamente cuando Eduardo llegó a la joyería Brillo Imperial. Pero esta vez su mirada era distinta. Ya no era el mismo hombre que había menospreciado a los empleados. Ya no era el gerente arrogante que miraba a los clientes con superioridad. Durante semanas había aprendido lo que significaba la humildad, pero algo en su interior le decía que su lección aún no estaba completa. Respiró hondo y entró a la tienda. Los empleados lo miraron con una mezcla de respeto y sorpresa. Sabían que Eduardo había cambiado. Pero antes de que pudiera decir algo, Gustavo lo llamó a la oficina principal. Eduardo entró y encontró a doña Carmen sentada con la misma expresión serena de siempre. Gustavo, en cambio, parecía tener algo importante que decir. Eduardo, después de todo lo que ha pasado, mi abuela y yo hemos tomado una decisión, dijo el joven cruzándose de brazos. Queremos ofrecerte una oportunidad única. Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza. ¿De qué se trata? Gustavo intercambió una mirada con su abuela antes de continuar. Queremos que te conviertas en el nuevo gerente general de la joyería. El silencio fue absoluto. Eduardo parpadeó sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Doña Carmen sonrió con ternura. Te hemos puesto a prueba, hijo. Y aunque al inicio no lo entendías, lograste demostrar que puedes ser un hombre distinto. Ahora eres alguien que valora lo que realmente importa. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Había pasado de ser un hombre despreciable a recibir la mayor oportunidad de su vida. Pero hay una condición, intervino Gustavo. Eduardo asintió. Lo que sea. Antes de aceptar el puesto, debes pasar un mes viviendo como la gente que antes despreciabas. La propuesta lo tomó por sorpresa. ¿Un mes? Doña Carmen lo miró con firmeza. Sin lujos, sin autos caros, sin trajes elegantes. Viviendo con un salario mínimo, usando el transporte público, entendiendo de verdad cómo vive la mayoría de las personas, Eduardo tragó saliva. Sabía que el cambio no sería fácil, pero también sabía que esa prueba era necesaria. Tomó aire profundamente y asintió. Lo haré. Y en ese momento, sin saberlo, acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Fernanda estaba hundida en la desesperación. Desde que la habían despedido, había intentado conseguir otro trabajo en el mundo del lujo, pero nadie quería contratarla. Su reputación estaba destruida, y lo peor de todo, la noticia se había filtrado a la prensa. Los titulares en internet eran humillantes. Ex empleada de joyería de lujo es despedida por maltratar a clientes humildes. Desprecio a los pobres le cuesta el empleo a una vendedora de alto nivel. Se burla de una anciana en una joyería y termina en la ruina. Fernanda temblaba de rabia mientras leía los comentarios en redes sociales. Bien merecido lo tiene. Por fin alguien que paga por su soberbia. Ojalá nunca más vuelva a trabajar en ningún lugar de lujo. Sus manos se apretaron en puños. No podía permitirlo. Fue entonces cuando recordó su última carta bajo la manga. Tomó su celular y marcó el número de un periodista. Tengo información sobre la verdadera historia de doña Carmen Rojas, dijo con voz venenosa, y te prometo que va a interesarte. El periodista al otro lado de la línea se mostró intrigado. Habla Fernanda sonrió con malicia. Si su vida estaba arruinada, no iba a caer sola. Esa misma noche, Eduardo se quedó solo en la joyería. Tenía mucho en qué pensar. En menos de un mes había pasado de ser un hombre despreciado a recibir una nueva oportunidad de vida. Pero no sería fácil. No estaba acostumbrado a la vida humilde. No sabía lo que era contar cada peso. No sabía lo que era vivir con la incertidumbre de si el dinero alcanzaría hasta el fin de mes. Pero estaba decidido a aprender, porque por primera vez en su vida quería ser un hombre diferente. Respiró hondo y miró su reflejo en uno de los espejos de la joyería. Ya no veía al mismo Eduardo de antes. Ahora veía a un hombre que quería redimirse, sin saber que en la sombra alguien estaba a punto de intentar destruir todo lo que había logrado. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia mientras Eduardo miraba la maleta en su cama. No llevaba trajes elegantes, ni relojes costosos, ni zapatos de diseñador. Por primera vez en su vida, su equipaje era tan humilde como él nunca había sido. Doña Carmen le había dado una última condición antes de aceptar su puesto como gerente. Vivir un mes como la gente que antes despreciaba. Eso significaba renunciar a todo lujo. Nada de autos, nada de restaurantes caros. Un mes con el salario mínimo. Un mes siendo el hombre común que siempre había ignorado. Respiró hondo, cerró la maleta y salió por la puerta. La prueba comenzaba. El primer golpe de realidad llegó con el transporte público. Acostumbrado a
moverse en su auto de lujo, ahora tenía que tomar un microbús atestado de gente. El calor era sofocante. Los empujones, inevitables. Los rostros de los pasajeros reflejaban la fatiga de quienes trabajan desde la madrugada y aún tienen largas horas por delante. Eduardo sintió por primera vez el peso de una rutina que nunca había imaginado. Una mujer con 2 niños pequeños subió al autobús y miró a su alrededor, buscando un asiento. Antes, Eduardo habría fingido no verla, pero ahora se levantó y le cedió su lugar. La mujer le sonrió con gratitud. «Que Dios se lo pague, joven». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nunca había entendido lo que significaba un pequeño gesto de bondad hasta ese momento. El siguiente golpe vino con la comida. Antes, estaba acostumbrado a elegir el restaurante más exclusivo, a pedir sin mirar los precios. Ahora tenía que calcular cada peso. Con el poco dinero que le quedaba en la bolsa, entró a una fonda modesta y pidió lo más barato del menú. Un plato, de arroz, frijoles y huevo. Cuando la mesera se lo sirvió, Eduardo miró el plato con una mezcla de sorpresa y reflexión. «¿Esto es todo?», preguntó en voz baja. La mujer le lanzó una mirada divertida. «Aquí muchos viven con menos». Eduardo bajó la cabeza y comenzó a comer en silencio. Y por primera vez agradeció cada bocado. Pero la prueba más dura llegó cuando recibió su primer sueldo. Un sobre con billetes que apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Las cuentas comenzaron a sumarse en su cabeza. Renta, comida, transporte. Cada peso contaba. Por primera vez, entendió lo que era vivir con la incertidumbre de si el dinero alcanzaría hasta el final del mes. Durante años había pensado que la gente humilde no tenía éxito porque no se esforzaba. Ahora, comprendía lo difícil que era sobrevivir con lo poco que tenían. Se sentó en la cama de su pequeño cuarto rentado y suspiró. Había vivido solo unos días en esas condiciones, pero ya sentía que su visión del mundo había cambiado por completo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Fernanda tenía su propia batalla. La noticia de su caída se había extendido por todas partes. Nadie quería contratarla. Desesperada, intentó filtrar información sobre doña Carmen a la prensa. «Tengo un escándalo que te interesa», dijo a un reportero. «La millonaria oculta su fortuna y juega con la gente pobre». El periodista la escuchó en silencio. «¿Tienes pruebas?». Fernanda tragó saliva. «No, pero todo lo que digo es cierto». Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, el reportero se rió con desdén. «No me interesa. Lo único que hiciste fue humillarte a ti misma». Y colgó. Fernanda sintió que la rabia la consumía. Estaba perdiendo todo, pero se negó a rendirse. «Si no puedo hundir a esa vieja con palabras, encontraré otra forma», y con una mirada oscura decidió que aún no había terminado. Días después, Eduardo se encontró con Gustavo en un parque. El heredero de la joyería lo miró con interés. «Se te ve diferente». Eduardo suspiró. «¿Por qué? Soy diferente». Gustavo sonrió. «¿Ahora entiendes lo que mi abuela intentaba enseñarte?». Eduardo asintió. «Ahora lo entiendo todo», y en ese momento supo que nunca volvería a ser el hombre que había sido antes. Un mes después, Eduardo volvió a la joyería. Doña Carmen lo esperaba con una taza de chocolate caliente. «¿Cómo? ¿Te fue?». Eduardo la miró a los ojos y con voz firme respondió. «Aprendí lo que es vivir con dignidad». Doña Carmen sonrió. «Entonces, hijo, ahora sí estás listo para tu nueva vida». El sol de la tarde bañaba las calles de la Ciudad de México cuando Eduardo volvió a la joyería Brillo Imperial. Esta vez, no como el hombre arrogante que solía ser. No como el gerente que miraba a los demás por encima del hombro. Regresó como alguien transformado, con las manos gastadas por un mes de trabajo duro, con el cuerpo cansado de haber tomado transportes públicos y contado cada peso para comer, pero con un alma más ligera. Doña Carmen lo recibió en la oficina principal con una sonrisa serena. «Siéntate, hijo». Eduardo se acomodó en la silla y tomó aire profundamente. «He aprendido lo que es luchar todos los días para sobrevivir», dijo con voz firme. «He entendido lo que se siente ser ignorado, ser tratado como menos solo por no tener dinero». La anciana asintió con sabiduría. «¿Y qué has decidido hacer con ese conocimiento?». Eduardo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «No, quiero volver a ser el hombre que fui». Doña Carmen sonrió con orgullo. «Entonces estás listo para lo que viene». Eduardo frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». La anciana se levantó y tomó su bolso. «Ven conmigo. Es hora de que sepas algo que cambiará tu vida para siempre». El auto de Gustavo los llevó hasta un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Eduardo miraba por la ventana sin entender bien a dónde iban.
El paisaje urbano quedó atrás y las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra. Casas modestas, negocios pequeños y niños jugando descalzos en la calle. Finalmente se detuvieron frente a una casa antigua de paredes de adobe y techo de tejas. ¿Dónde estamos?, preguntó Eduardo sintiendo un extraño presentimiento. Doña Carmen bajó del auto y miró la casa con nostalgia. Aquí crecí. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Usted vivió aquí? La anciana asintió. Antes de ser la dueña de un imperio, antes de que mi vida cambiara, yo era solo una niña pobre en este pueblo olvidado. El silencio pesó en el aire. Eduardo miró a su alrededor. Por primera vez veía a doña Carmen no como la mujer poderosa y sabia que le había dado una lección de vida, sino como una persona que había vivido una historia que pocos conocían. Mi madre trabajaba lavando ropa para los ricos del pueblo, continuó la anciana, con la mirada perdida en los recuerdos. Mi padre nos abandonó cuando yo era una niña. No teníamos nada. Eduardo tragó saliva. Nunca había imaginado a doña Carmen en la pobreza. Siempre creyó que había nacido con privilegios. Entonces, ¿cómo cambió su vida? La anciana sonrió, con tristeza. Cuando cumplí 15 años, conocí a Alejandro. Eduardo abrió los ojos con sorpresa. ¿Su esposo? Doña Carmen asintió. Él vio en mí algo que nadie más vio. No solo pobreza, no solo una joven con sueños imposibles. Vio mi determinación, mis ganas de salir adelante. La anciana se acercó a una ventana y miró hacia el interior de la casa, como si aún pudiera ver su pasado reflejado allí. Me llevó con él, me enseñó sobre el negocio de las joyas, me trató como una igual. Juntos construimos todo lo que hoy existe. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Doña Carmen no era solo una mujer rica, era una mujer que había luchado por cada cosa que tenía. Ahora entiendes, hijo, dijo la anciana mirándolo fijamente. Por eso nunca desprecio a la gente humilde, porque yo también lo fui. Eduardo sintió que su corazón se apretaba. Por años él había despreciado a los que tenían menos, y frente a él, la mujer más poderosa que conocía le demostraba que la verdadera grandeza no tenía nada que ver con el dinero. Y ahora, Eduardo, es tu turno, continuó la anciana. Es tu oportunidad de cambiar la vida de alguien. Eduardo la miró con el alma abierta. Estaba listo. Un año después, la joyería Brillo Imperial ya no era la misma. Había dejado de ser un lugar donde solo los ricos eran bienvenidos. Ahora era un espacio donde cualquier persona podía entrar sin miedo a ser juzgada. Los empleados ya no miraban con desprecio a los clientes humildes. Las risas burlonas y las miradas de superioridad habían desaparecido. Y todo esto, gracias a un hombre que había aprendido la lección más importante de su vida, Eduardo. Esa mañana, él llegó a la tienda con una nueva energía en el rostro. Atrás había quedado el gerente arrogante y despiadado. Ahora era un líder que entendía el valor de cada persona sin importar su apariencia o su estatus. Pero ese día algo especial estaba por suceder. Cuando abrió las puertas de la joyería, una joven humilde entró tímidamente. «Buenos días, señor», dijo con voz temblorosa. «Busco un trabajo, cualquier cosa que pueda hacer». Eduardo la observó con atención. Sus ropas eran sencillas pero limpias. Sus manos tenían marcas de trabajo duro, pero lo que más le llamó la atención fue la mirada de esperanza en sus ojos. Era la misma mirada que, según doña Carmen, ella había tenido cuando era joven. Eduardo sonrió con calidez. «Dime, ¿alguna vez alguien te ha dado una oportunidad?» La joven bajó la mirada. «No, señor. Siempre me dicen que no tengo experiencia». Eduardo respiró hondo. Recordó cada vez que él mismo había rechazado a alguien solo por su apariencia. Recordó cómo por años creyó que solo los poderosos merecían un lugar en ese mundo. Pero ahora era su turno de hacer lo correcto. Se inclinó un poco hacia la joven y dijo con voz firme: «Entonces será un honor ser el primero en darte una oportunidad». Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?». Eduardo asintió. «Bienvenida a la familia, hija». Las palabras eran sencillas, pero para ella significaban todo, porque por primera vez en su vida alguien creyó en ella. Y en ese instante Eduardo entendió. No se trataba solo de joyas, dinero o negocios. Se trataba de personas, de cambiar vidas, de hacer el bien sin esperar. Nada a cambio. Mientras tanto, lejos del bullicio de la ciudad, doña Carmen estaba en un pequeño pueblo, sentada frente a la tumba de su esposo. Con una sonrisa melancólica, colocó un pequeño relicario de oro sobre la lápida. «Lo logramos», Alejandro susurró.
Enseñé la lección que siempre quisiste que enseñara. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello plateado, y en su corazón supo que su misión estaba cumplida. Esa noche la joyería Brillo Imperial cerró sus puertas con una energía distinta en el aire. Doña Carmen observó desde la distancia, viendo cómo Eduardo despedía a cada empleado con un gesto amable. Gustavo se acercó a ella y sonrió. «Lo conseguiste, abuela». Ella negó con la cabeza. «No, hijo, él lo consiguió». Porque Eduardo no solo había aprendido una lección, se había convertido en la persona que estaba destinado a ser. Y con eso la historia de la joyería cambió para siempre. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué te pareció esta historia en los comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.